Paul Di'Anno fue un cantante de heavy metal inglés que fue el vocalista principal de la agrupación Iron Maiden entre 1978 y 1981. A lo largo de su carrera posterior a La Dama de Hierro, Di'Anno publicó numerosos álbumes dentro del paso de los años, tanto como solista como integrante de las agrupaciones Gog Magog, Di'Anno's Battle Zone, Killers, Rockafellaz y Warhorse, entre otros. En los últimos años, el cantante arrastraba, diferentes problemas de salud que le obligaron a cantar, incluso en una silla de ruedas. Y aunque eso no frenó para nada su sentir por la tarima, no dudó en acometer la titánica tarea, incluso en ese estado, de ofrecer más de 100 shows desde el año 2023 hasta el momento de su fallecimiento. Así que hoy, en Podcast Rock and Roll Radio, rendimos honores in memoriam para el cantante inglés Paul Di'Anno. Andrés, muy buenas, como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy y tristemente recordando una figura que sé que era muy cercana a su gusto y que usted tuvo la oportunidad incluso de estar vigilando a lo largo de la carrera. Héctor, un gran placer estar de nuevo con usted aquí en este Rock and Roll Radio Podcast. Me siento muy feliz y a su vez muy triste porque de una u otra manera hemos perdido uno de los grandes cantantes en la historia del metal como lo es Paul Di'Anno, sin lugar a dudas. Ante todo, como siempre, Héctor, agradeciendo a todas las personas que hacen parte de este Rock and Roll Radio Podcast y ustedes puedan disfrutarlo en sus hogares, en sus móviles, en el carro, en su transporte público, en donde quieran pueden coleccionar estos podcasts que hemos venido haciendo. Usted decía 168 ya. Sí, este viene a ser nuestro capítulo 268. Eso es muchísimo. Sí. Contentos, pero claramente alrededor de todo un ejercicio que esperamos para los oyentes sea placentero. Y a veces nos toca centrarnos también en algunas luces que se apagan tristemente en el mundo del rock and roll como el día de hoy. Pero lo hacemos con todo el respeto y también tratando de acercar un poco a los oyentes y a los usuarios frente a estos grandes personajes de la música. Bueno, Héctor, como usted bien lo decía, vamos a recordar tristemente una noticia que se dio a conocer el pasado 21 de octubre del 2024. De hecho, antes de leer el cable que se anunció en esa época, Héctor, quería ratificar, y usted da fe de ello, que hemos venido programando a Paul Di'Anno en Rock and Roll Radio. De hecho, leímos noticias acerca de su enfermedad que se agudizó un poco, fue visitado por miembros de Iron Maiden, e inclusive estuvimos leyendo en Rock and Roll Radio lo que fue su última presentación aquí en Colombia hace como un par de meses, ¿recuerda? Sí, señor, digamos que estaba activo esta noticia realmente, si bien a nivel de algunos medios también británicos y demás, porque incluso el grupo había ayudado a recaudar algo de dinero para sus tratamientos médicos, Andrés, pues todo esto era bien sabido. De todas formas, pues fue en un momento que no se esperaba, incluso su producción musical, como hablamos, estaba tanto en tarima como en redes muy vigente. Cuando hay problemas de salud en países del primer mundo, esto es bastante costoso y las personas y los artistas se ven obligados a muchas veces abandonar sus sitios de nacimiento e ir a otros países a llevar a cabo tratamientos. Cierto. Entonces esto es triste. Yo recuerdo perfectamente que cuando conocí a Paul Di'Anno, que fue aquí en Bogotá, en el famoso bar Lord Gamba, ¿recuerda usted? Que fue la primera vez que estuvo acá. Sí, 2005, 2006. Él comentaba que tenía un hotel allá en Inglaterra y también un café que pues posteriormente lo convertiría en café internet, y esa era una base de apoyo económico fuera de sus presentaciones, pero él tuvo que vender todo esto para su enfermedad y siempre fue bastante dispendioso para él. A la hora, la verdad, tenía 66 años y la enfermedad se fue agravando, en la última década, tal vez, aunque siempre se supo que tenía algunos problemas de salud. De hecho, tuvo que batallar también contra muchos demonios, muchas adicciones, desde tempranos Maiden hasta después en todos sus proyectos. Y pues bueno, digamos que era algo no ajeno. Sin embargo, pues consideramos que para el cantar y para lo que estaba haciendo, pues sí fue tristemente una historia truncada por todo este tipo de situaciones de salud. El cable de prensa decía así el 21 de octubre del 2024, Héctor. En nombre de la familia, el sello disquero Conquest Music confirma la muerte de Paul Andrews, profesionalmente conocido como Paul Di'Anno. Paul ha fallecido en su casa en Salisbury a la edad de 66 años. Nacido en Chingford, East London, un 17 de mayo de 1958, Paul se convirtió en el gran cantante de los primeros discos de Iron Maiden,
periodo 1978 a 1981. Es allí donde él participa en el disco debut de Iron Maiden, autotitulado Iron Maiden, y el famosísimo segundo álbum Killers. Luego de haber abandonado la agrupación Iron Maiden, Paul Di'Anno entró a estudios de grabación con diferentes subproyectos como Battlesong, Killers y muchos otros. Él venía teniendo problemas de salud recientemente y pues se le había restringido presentarse de pie, cosa que lo obligó a presentarse en silla de ruedas, como usted lo dice, Héctor, y como usted también lo dijo, más de 100 presentaciones a la fecha desde el 2023. Esto, digo, es un itinerario vertiginoso para una persona que tiene problemas de salud. Claro, tal cual, Andrés, lo que nos demuestra es que estaba totalmente comprometido todavía con lo que era su trabajo en escenario. Y ojo, para de pronto algunos oyentes que no son muy cercanos ni a la música de Maiden, de pronto ni al trabajo de Paul Di'Anno, su pasar por el grupo no es que haya quedado justamente olvidado y sea de ese catálogo que de pronto el grupo no interpreta para nada. Hay canciones allí que incluso representaron en lo que fue el concierto más reciente de la banda en Bogotá, como el caso de Iron Maiden. Sí, señor. O sea, de esos dos discos vienen muchos clásicos que él interpretaba a veces con algunos de estos proyectos también aparte, pero que claramente la banda seguía necesitando presentar porque su paso por la banda, si bien fue corto frente al número de discos que tiene hoy en día una institución como Maiden, pues fue contundente. Totalmente. Héctor, Paul Andrews o Paul Di'Anno tenía doble nacionalidad, británica y brasilera, ya que su padre era brasilero, su madre inglesa. ¿Entendía español, ya que usted tuvo la oportunidad de hablar con él? No, para nada. Eso sí, puro inglés total. Inglés y inglés puro London. Claro, puro acento. Claro, quedado de todas maneras. Totalmente. Okay. Bueno, pues se dice que el baterista Doug Sampson, un viejo amigo de Steve Harris, fue el que introdujo al grupo al señor Paul Di'Anno, y de una u otra forma es claro que el debut y Killers fueron éxitos inmediatos, Héctor. Yo recuerdo, estos dos discos que usted ve aquí al frente suyo fueron comprados cada uno en el año que salió. Okay. Y fue un cambio en el sonido que estaba presentando el hard rock heavy metal en ese momento, nada que hacer, y pues con un toque muy punk que digamos había sido como un subgénero que iba paralelo al rock and roll, pero muchas veces no se quería mezclar con él en algunos artistas, ¿no? Pero tenemos claro que los Ramones siempre fueron rock and roll, claro. Digamos los Sex Pistols decían que no, pero también lo eran. Aquí se incorpora el punk y el que está haciéndolo de la mano para introducirlo en Iron Maiden es Paul Di'Anno. Sí, señor, pues creo que le da un sabor también especial, ¿no? Y en la forma de cantar, incluso la música del grupo sí cambia, y particularmente si uno escucha también el trabajo de Paul Di'Anno fuera de Maiden, que es supremamente más extenso, nos damos cuenta cuál era realmente su estilo, porque incluso con muchos de estos nombres es diferente la música, es diferente, es un poco más versátil, a veces más moderna, a veces más clásica de lo que esperaríamos, o sea, en una onda de heavy hard rock, pero nota uno que él era el que jalaba como esa agresividad, sí, claro, un poco con la voz, haciendo que la música tuviera como ese sentir también. Entonces es importante eso que usted comenta, claro, porque él incorporaba un poco de suciedad, me parece. Si hubiera iniciado Iron Maiden con el álbum Number of the Beast y Bruce Dickinson a bordo, no hubiera tenido el impacto que tuvo, porque era más pesado, tenía más garra. Ahí sí se notaba lo que era el New Wave of British Heavy Metal. La nueva ola. Eso fue lo que sentimos en ese momento cuando estos discos salieron, Héctor. Y para mi manera de ver, él no solo tenía la voz carrasposa del punk, sí, que lo hacía fuerte y con garra, sino también era capaz de cantar muy limpio. Canciones como sí, Remember Tomorrow, todas estas que eran, digamos, unas canciones de down tempo de estos dos álbumes, también se demostraba como un gran cantante. Para las nuevas generaciones podría hacer lo que hace Phil Anselmo de Pantera, ¿no? Que canta gutural y hardcore, pero también puede cantar canciones baladas de heavy metal. Claro que si uno se va en la etapa de Killers, por ejemplo, ahí sí que se nota eso que usted comenta. Sí. Es total, a veces parece, y eso era puros 90s, es decir, Pantera estaba activa ya allí, y siente una modernidad en su música y en su cantar que realmente uno dice, uy, este es el mismo del Killers, es el mismo de Iron Maiden, y claro, si no es, y curiosamente siendo incluso una persona muy corpulenta en una buena parte de su vida, porque pues al principio sí era mucho más delgado, pero aún así la voz no era tan baja ni tan, digamos, opaca, como usted bien dice, era mucho más claro para también jugar con esos contrastes. Me parece que allí es donde está también parte de su don a la hora de cantar. Y si usted hace una comparación, un paralelo
entre lo que es el álbum Iron Maiden y el Killers, con los primeros que hizo Bruce Dickinson, nombrémoslos fácilmente, el Number of the Beast, el Peace of Mind, el Power Slave, venían muy fuertes, también pesados, pero de diferente tipo de pesadez. Total, sí. Mientras que estos eran más pesados, orientados hacia el punk. Sí, claro. Digamos, fue definitiva esta fundación que logró Paul Di'Anno con Iron Maiden para sus primeros álbumes. Es que ahora que usted lo comenta, creo que justamente esos toques sonoros y ese color musical en su estilo es lo que vamos a encontrar en muchos de los otros grupos con los que estuvo trabajando, porque Warhorse, es de ese estilo, un poco más punk, un poco más metalero, más thrash, incluso heavy, distinto a lo que puede ser también con Battlezone. Digamos, aquí hay de todo. Me encanta lo que usted acaba de decir, Héctor, porque también fui testigo de lo siguiente. Al ser un fanático de Iron Maiden y de Paul Di'Anno, cuando sale, yo estuve detrás de sus discos, ¿no? Por ejemplo, acá está uno de ellos, de los primeros que salió, que es el famoso Battlezone, sí, que el primero. Y le puedo decir, Héctor, que posteriormente hace otros ensambles con un sonido totalmente diferente. Estamos hablando en términos de radio friendly, así canciones hacia los Journey, hacia los Foreigner. Okay. Nada que ver con Battlezone, nada que ver con Iron Maiden, se fue por otro lado, por otro camino. Ni con Killers. Ni con Killers tampoco. Y muchas veces me despistó, le soy sincero. Muchas veces podría llegar a la casa con un trabajo alusivo a Di'Anno y poner la aguja sobre el vinilo y decir, uy, ¿será que me equivoqué? ¿Se equivocaron de LP? Este no es. Era algo realmente no sé si de apreciar o de más bien darse uno cuenta que él estaba buscando un norte que de pronto no puedo decir y asegurar que nunca encontró, Héctor, porque ese fantasma que tenía con Iron Maiden siempre lo persiguió. Los primeros de Battlezone eran más fuertes que los dos de Iron Maiden. Estaba tomando un camino muy thrash, muy lo que hizo Halloween, y tampoco lo siguió. Después vienen los proyectos balada, como estamos hablando. Después vuelve a retomar otra vez pesado. Y de hecho, el último proyecto que lo programamos en Rock and Roll Radio, que es, si no estoy mal, Warhorse, exactamente. Sí, el caballo de guerra. El caballo de guerra fue un trabajo que vuelve otra vez a sonidos más enfocados a la guitarra, hacia los riffs, y mucho más rockero, por decir algo. Rockero clásico, porque rockero en ese clásico. Sí noté que quiso como regresar a algo que era pues ya explorado y demás, porque hay otras cosas que son más modernas, pero sí, creo que ese sería un gran resumen. Él incluso, lo que pasa es que siempre fue un personaje igual polémico, ¿no? Con sus conciertos alrededor del mundo. Pues obviamente a donde iba tenía el fantasma por un lado de Iron Maiden, pero también una carrera que, repito, es muchísimo más fructífera que con Maiden. Fueron 2 álbumes nomás con Maiden. 3 años nomás. Y como lo decía Rod, el manager de Iron Maiden, él habló con Steve Harris porque era como tener, según él, ¿no? Era como tener un Hitler, un Mussolini en el grupo, era bastante volátil. Así que decidieron hacer, digamos, a un lado a Paul Di'Anno y comenzar a buscar un cantante, y es allí donde aparece Bruce Dickinson, que venía de todas maneras ya con 3 discos con Samson. Entonces ya también tenía un buen currículum, era más tranquilo, menos agresivo, porque no lo podemos esconder ni negar. Paul era problemático, le gustaba la pelea, le gustaba de pelea de bar. Y le gustaba consumir sustancias, ya sea alcohol o lo que fuera. Yo de hecho, antes de que usted lo pregunte, le voy a comentar cómo fue mi encuentro con él, muy corto. La verdad esto es para que ustedes se den cuenta que muchas veces uno puede tener, como se dicen aquí, las conexiones para poder estar al lado de un artista, pero no siempre son fructíferos los resultados. Historias de rock and roll. Estaba yo trabajando como DJ en este bar Lord Gamba, en la zona rosa. Eso es primera década de este siglo. Sí, señor, estamos hablando del 2005, 2004, 2005. Y los dueños del sitio decidieron traer a Paul Di'Anno. El bar, Sí. Un gran saludo a Edwin y a Zoe, quienes eran los dueños de este sitio.
Y en esta época no venía nadie, Héctor, pero ellos hicieron los contactos, hicieron la tarea y lo trajeron a Bogotá. Yo realmente no estuve cerca de lo que tiene que ver aeropuerto y hoteles y todo eso, pero sí me aseguré de que por favor me dieran la oportunidad de poder entrevistarlo y poder autografiar los discos. No más, yo dije, con poder hacer una entrevista para el Expreso del Rock y firmar mis 2 primeros discos y la biografía autorizada de Maiden, estoy contento. Pues le cuento, Héctor, que llegué a Lord Gamba y este señor pidió que pues obviamente le organizaran una especie de camerino. Una zona privada. Una zona privada que era en el segundo piso. Sí, recuerdo. Y Héctor, él no quiso salir de ahí. Estaba bastante acelerado, estaba angustiado, estaba paranoico. Me dijeron ellos, bueno, Andrés, bajo su propio riesgo. Vamos a abrir la jaula para que pueda entrar usted. Entre usted a ver cómo le va, cómo lo trata, qué le dice o qué pasa. Entonces, en efecto, yo entré y no me hizo muy buena cara. Le dije rápidamente que pues, si había posibilidad de una entrevista para él. Me dijo que no. Por poco y gruña. Sí. Entonces, sencillamente le dije, bueno, el autógrafo, los 2 disquitos, y eso sí me los hizo rápidamente y chao. Eso fue el encuentro, o sea... Tampoco es que haya hablado mucho el personaje. No, nada. Muy triste para una persona como quien les habla, que fui fan, ha sido de Iron Maiden en sus primeros 2 discos, como lo acabo de mencionar, pero fue la realidad, un encuentro muy frío, muy, no sé, el señor no estaba como a gusto, no sé. Después de mucho tiempo he llegado a la conclusión de que no soy solo yo el que vivió esta situación. Tengo compañeros que también lo entrevistaron. Eso le iba a decir. Lo intentaron entrevistar y no les fue muy bien. Así que era su personalidad, hay que respetarlo, ¿no? Todo no puede ser de sonrisitas y pues, qué sé yo. Pues curiosamente, en la autobiografía que él publicó en el 2010 se llama La Bestia, The Beast. Sí, y ahí escribió que él pensaba que también en su momento había sido su culpa, que la banda sencillamente se había agotado, porque se había comenzado a preocupar ya por sus hábitos de juerga, el tema de las fiestas, de los tragos, decía que se iba de fiesta a las 24 horas, en los ingleses, digamos en inglés el 24-hour party people, la verdad, 24 party people, es eso, una gente que vive de rumba 24 horas, y sinceramente pues él dice que estaba, totalmente sumergido en eso, entonces que no los culpa, que entendió luego con el tiempo, también porque el grupo pues no quiso seguir, ya que estaban ellos comprometidos con una idea, con un trabajo que pues los llevó a ser lo realmente grandes que son el día de hoy. Eso es importante tenerlo presente también dentro de lo que viene a ser el legado a nivel de escrito, porque hay autografía, hay disco recopilatorio de él, incluso de hace unos cuantos años, unos 4 o 5 años. Así es. Hubo disco reciente también a nivel de recopilar canciones, entonces digamos que hay momentos para disfrutar de su voz en diferentes etapas de la vida, desde muy joven hasta casi que hasta el final, registros. Totalmente de acuerdo, Héctor. De hecho, si hacemos rápidamente un revisón de tablero, son muchos los proyectos donde uno puede sumergirse y descubrir la voz de Paul Di'Anno, ya sea con Iron Maiden, con el proyecto Di'Anno, Battle Song, como lo hemos hablado, como 6 producciones, Killers, bien conocido ese proyecto, también hizo un subproyecto de Killers llamado Paul Di'Anno and Killers, el Gog Magog que usted mencionó, al lado de Dennis Stanton, también ex Iron Maiden, Praying Mantis, de Almighty Inverts, Architects of Chaos, y pues obviamente muchas compilaciones, álbumes tributos, apariciones como invitado, etcétera. Y solista, como solista, de todas maneras la carrera también es larga, no son más de 15 discos. Totalmente, y no hemos mencionado War Horse, ¿no? Que nos faltó War Horse, sí señor. Recuerdo, Héctor, también que en 11 de noviembre del 2024 se expuso lo que fue la causa de la muerte de Paul Di'Anno. ¿Qué fue al fin? Voy a leer el cable de prensa de la Blabbermouth. Dice, esta mañana, en noviembre 11, lunes, recibimos mensaje que se colocó a través de las redes sociales de Paul Di'Anno, que dice lo siguiente, abro comillas: queridos seguidores y amigos, hemos recibido el permiso de la familia de Paul para llevarles a ustedes las noticias de la causa de la muerte de Paul Di'Anno. Después de los resultados de la autopsia que hemos recibido,
las hermanas de Paul, Cherry y Michelle confirman lo siguiente. Básicamente había una especie de lágrima alrededor de su corazón y se llenó de sangre e hizo que la vena aorta, pues causara un shock en su corazón. Esa fue realmente la causa por la cual paró de funcionar su corazón y la causa de una muerte instantánea que, como dicen sus hermanas, es con la esperanza de que fue sin dolor y pudiera descansar en paz. Es decir, no hubo agonía ni hubo sobredosis. Exactamente. Bueno, pues queda claro, 66 años de edad. Si bien al final, como usted mencionó también al inicio del podcast, hubo incluso conciertos que le tocó en silla de ruedas, pues encontramos que tenía por lo menos espíritu para continuar tocando, porque esta es una figura de una persona que a la hora de la verdad, Andrés, estuvo en tarima hasta que pudo, al final de sus días. Lo más reciente que recibimos de Paul Di'Anno fue el 21 de noviembre, Héctor, cuando se confirma pues lo que fue la ceremonia de su entierro, ¿no? Vi algunas fotos también en algunos medios. Sí, señor. Esto se publicó el 21 de noviembre desde la ciudad de Londres, en el cementerio y crematorio en el Manor Park, en East London, en el Reino Unido, en donde se mostraron fotos de lo que fue el funeral, pues asistido por toda su familia y por personalidades, digamos, que lo rodeaban a él, sus amigos y sus compañeros de banda que hacían parte hoy en día, que tuvieron a su vez que cancelar la gira, ¿no? Claro. Una figura con más de 4 décadas de trayectoria y reconocimientos en el mundo del metal, del rock, Andrés. Algo que estemos olvidando, que sea importante destacar a los oyentes en este momento frente al legado de Paul Di'Anno, su importancia, o incluso algo que usted quiera destacar o recomendar para que puntualmente busquen también en su música o encuentren. Claro que sí, Héctor. La gente cuando habla de Paul Di'Anno y Iron Maiden se resume a lo que es el álbum Iron Maiden y Killers. Sí. De pronto los más conocedores tienen el Made in Japan, okay. ¿cierto? Ok, ya. Pero pues hay muchas otras cosas donde pueden encontrar ustedes curiosidades, como el Soundhouse Tapes del 79, el Live Plus One del 80, al vivo en el Rainbow 81, tenemos el 12 Wasted Years 87, The First Years From Here to Eternity 90, The Best of the Beast 96, el famoso Ed Hunter 99, los archivos de la BBC en el 2002, los lados B en el 2002, la historia de Iron Maiden parte 1 de Early Days 2004 y lo último que se publicó donde tiene que ver algo Paul Di'Anno con Iron Maiden se llama The Essential Iron Maiden 2005. Ok, perfecto, entonces ahí cómo cumplir con la tarea. Completamente, y solo con Maiden, imagínense el resto de sus proyectos. Ahí hay para rato, esta es la invitación a disfrutar de la buena música, así que bueno, esta ha sido una nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, @Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, @Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y el registro audiovisual de Ginette Romero. Andrés, como siempre, un placer estar con ustedes. Lo mismo, Héctor, y que descanse en paz nuestro amigo Paul Di'Anno. El universo Radiónica en www.radionica.rocks.